No voy a olvidar nunca esa imagen. Una soldada sola, empapada, parada en medio de la nada con la mano levantada pidiendo ayuda. Me llamo Esteban y he recorrido estas carreteras más años de los que quisiera contar. Esa noche salí de Gómez Palacio rumbo a Zacatecas con el tráiler cargado de maíz. Era septiembre. Llovía parejo y el sonido de la lluvia sobre el toldo me acompañaba como un tambor triste. Adentro olía a diésel caliente y a mi termo de café rancio. Me gustaba ese silencio interrumpido solo por el motor grave, aunque a veces se sentía como un recordatorio de lo solo que uno anda en la vida. Fue en esa curva, con las luces alumbrando pura agua en el aire, que la vi de golpe a la orilla, parada firme, pero temblando, con el uniforme manchado de lodo y el brazo alzado, suplicante, como quien ya no tiene más opciones. Frené en seco. No te voy a mentir. Me pasó por la cabeza si sería un truco, si detrás del monte habría alguien esperando asaltarme. Esos pensamientos que a uno se le clavan cuando ya ha visto de todo. Pero la miré bien, joven, pero con la cara cansada, con la mirada que solo tienen los que ya perdieron más de lo que deberían. La lluvia le pegaba directo, el cabello chorreando sobre la frente, los labios apretados de frío o de miedo. Mi corazón me ganó. Bajé el vidrio y le grité, «Súbete ya, no te quedes ahí». Y fue en ese momento, mientras se trepaba con dificultad, que supe que esa noche no iba a ser como cualquier otra. Amigo o amiga que me escuchas, sí. Llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios desde dónde del mundo estás oyendo esta historia. Me encantaría saberlo. Este canal apenas empieza y cada uno que comenta o comparte está ayudando a que sigamos contando estas vivencias reales de la carretera. Si te gustó, deja un like, suscríbete y mándaselo a alguien que sabes que entendería. Gracias por quedarte hasta el final. De corazón. Cuando cerré la puerta del lado del copiloto, el golpeteo de la lluvia quedó amortiguado, pero el silencio entre nosotros pesaba más. Ella respiraba agitada, el uniforme le chorreaba agua al tapete y yo solo atiné a pasarle un trapo viejo para que se secara un poco. No me miraba directo. Vi cómo sus manos temblaban, sucias de lodo hasta las uñas, agarrando el trapo como si se aferrara a algo para no derrumbarse. Le ofrecí café de mi termo y aceptó con un gesto mínimo, apenas levantando la vista. Me dio un vuelco el corazón. Parecía una niña obligada a ser fuerte, con las mejillas rojas de frío y los ojos demasiado cansados para su edad. No quería presionarla, pero no aguanté y le pregunté su nombre. Tardó en contestar, como midiendo si debía confiar en mí. Al final soltó. «Carmen, soldada de la 11ª zona militar». Dijo «soldada» con voz quebrada, como si se avergonzara o doliera. Me sentí indignado por dentro. ¿Qué chingados hacía una mujer sola, vestida de uniforme, abandonada en esa tormenta? Me costaba entender cómo alguien podía dejarla ahí. Le dije que estaba segura conmigo, que no la iba a dejar tirada, y asentí serio mientras ponía el camión en marcha. En mi mente pensé que aunque yo no usara uniforme ni tuviera entrenamiento, esa noche iba a ser su compañero de misión si era necesario. Avanzamos despacio porque la carretera estaba hecha un lodazal. El parabrisas apenas y dejaba ver más allá de un par de metros. Yo intentaba hacerle plática, pero ella contestaba corto, como si cada palabra le costara. En un momento la escuché suspirar tan profundo que me dolió. Me armé de valor y le dije que podía contarme lo que fuera, que en la carretera uno aprende a escuchar sin juzgar. Ahí se quebró un poco más. Bajó la cabeza, el agua le seguía escurriendo del cabello al cuello y murmuró algo que apenas entendí. «Es que no quiero llegar, pero tengo que hacerlo». Me quedé en silencio. No quise apurarla. Dejé que hablara cuando estuviera lista. Mientras tanto, el sonido de la lluvia nos envolvía como un manto pesado. Olía a tierra mojada entrando por las rendijas.
mezclada con el olor a diésel caliente del motor. Pasamos un charco profundo que hizo crujir la suspensión y Carmen se sujetó del tablero con fuerza, los nudillos blancos. Fue ahí cuando volteó y me miró directo a los ojos, con una mezcla de miedo y decisión que no supe descifrar del todo. Sentí un nudo en la garganta. Al poco rato se animó a hablar más. Con voz bajita me contó que 4 años antes, en Chiapas, su unidad había caído en una emboscada. Supe de inmediato que no era algo que se contara fácil. Miraba al frente fijo, pero los ojos le brillaban con lágrimas contenidas. Mencionó a un recluta joven, Julián, apenas 19 años, que le había pedido algo antes de morir, que le dijera a su madre que volvió. Ahí su voz se quebró. La escuché tragarse el llanto. Me dolió imaginar a ese chamaco muriendo en sus brazos y a ella cargando esa promesa como una maldición. Yo no sabía qué decir. No soy bueno para consolar a nadie, menos a alguien que ha visto la muerte de cerca. Solo asentí y le puse una mano en el hombro suave. Sentí que se tensaba primero y luego se relajaba un poco. Ella siguió contando que nunca tuvo el valor de ir a ver a la madre del muchacho, que mandó el cuerpo de vuelta, pero se quedó con su placa, su medalla y una carta. Lo dijo casi escupiendo la culpa, como si se odiara por haber fallado. Me dolió tanto escucharla que tuve que apartar la vista al parabrisas, tragándome mis propias ganas de llorar. Seguimos avanzando lento. La lluvia ya era más fina, pero la carretera seguía traicionera. Carmen se quedó callada un rato largo después de eso, mirando la caja de metal que traía sobre las piernas como si pesara toneladas. Cada que el camión se sacudía con un bache, ella la sujetaba con fuerza, casi abrazándola. Yo me concentraba en el camino, pero no podía evitar mirarla de reojo. Vi en su cara la derrota, el miedo, pero también esa terquedad de quien se obligaba a seguir aunque le doliera cada paso. Quise preguntarle por la carta, pero no me atreví. Sentía que ya era demasiado invasivo. En lugar de eso, le dije que la iba a llevar hasta donde necesitara, que no se preocupara por el camino ni por la hora. Ella asintió apenas, con los ojos vidriosos. Después, con voz ronca, me explicó que iba a un pueblito llamado El Terrero, que por fin había decidido cumplir la promesa. Dijo que no podía cargar más con eso. Yo asentí y le dije que haríamos lo necesario para llegar, aunque tocara meternos entre barrancos o empujar el camión en el lodo. Ella esbozó algo parecido a una sonrisa, pero se le quebró en el intento. El tramo más feo empezó poco después. La lluvia había provocado deslaves en la carretera rural que salía hacia el terrero. Había lodo hasta media llanta y piedras caídas por todos lados. Frené en seco al ver un derrumbe parcial que bloqueaba la mitad del camino. Carmen se tensó de inmediato. Sus ojos se abrieron como platos. Yo sentí el corazón acelerarse. Le dije que se calmara, que íbamos a pasar, pero la verdad es que yo tampoco estaba tan seguro. Ella me miraba como esperando órdenes, pero yo solo era un chofer, un viejo terco con un camión y algo de valor. Le pedí que bajara conmigo para revisar por dónde podríamos cruzar. Salimos los dos bajo la llovizna fría, con el barro tragándose los zapatos. Ella se agachaba a mover piedras con las manos, sin importarle la suciedad. Yo jalaba ramas y apartaba lodo con un palo. Hubo un momento en que nuestras miradas se cruzaron y sentí algo profundo. No era un chofer ayudando a una soldada, éramos 2 personas jugándose el pellejo por algo que importaba. Le dije, vamos compañera, que ya casi queda. Ella asintió, con los dientes castañeteando, pero los ojos firmes. Cuando logramos hacer un espacio suficiente, subimos de nuevo al camión, empapados hasta los huesos. Carmen temblaba y me dijo apenas un «gracias», con voz casi muda. Yo encendí la calefacción al máximo y le di mi chamarra. Ella la abrazó contra el pecho como si fuera un salvavidas.
Empezamos a avanzar muy despacio, con las llantas resbalando pero sin rendirnos. Cada metro ganado era una victoria. La escuché murmurar algo parecido a una oración, bajito, con la voz quebrada. Fue algo tan íntimo que me hizo voltear para no incomodarla. Sentí una mezcla de ternura y respeto. Me dolía verla así, tan joven, tan rota por dentro y por fuera. Me enojaba pensar en todo lo que había tenido que cargar sola. Le dije con voz suave que íbamos a llegar, que no se preocupara, que no la iba a dejar tirada. Ella respiró hondo, como si necesitara tragarse las ganas de llorar, y me dio un gracias más firme esta vez. Le puse la mano en el hombro de nuevo, apretando apenas. No soy hombre de muchos gestos, pero sentí que era lo único que podía hacer para decirle, «Aquí estoy, no estás sola». Avanzamos durante un buen rato en silencio, el motor rugiendo grave mientras las llantas chapoteaban en el barro. Afuera, la lluvia había bajado a una llovizna fina, pero el frío calaba los huesos. Dentro de la cabina olía a ropa mojada, café viejo y ese olor característico de metal caliente del motor. Carmen tenía la mirada fija al frente, pero de vez en cuando bajaba la vista a la caja que traía en las piernas. Era como si la acariciara con la yema de los dedos, como quien toca algo frágil y valioso. Yo no quise romper ese momento. Respeté su silencio, aunque por dentro me comía la curiosidad. Pensaba en su madre, en la mía, en lo que es perder un hijo. Me hervía la sangre imaginar a esa señora esperando una palabra que nunca llegó. Y ahí estaba Carmen, cargando con la culpa como una mochila llena de piedras. Me daban ganas de decirle que ya había hecho suficiente, que nadie le podía pedir más. Pero no me atreví. No era mi lugar. Solo apreté más fuerte el volante y le di un leve asentimiento cuando ella se volvió hacia mí, como buscando aprobación para seguir. Llegamos a un tramo donde el camino bordeaba un barranco. El agua había desgajado parte de la tierra y el camión se ladeaba feo con cada metro. Carmen se agarraba del asiento con ambas manos, los nudillos blancos otra vez. Yo tragaba saliva intentando mantener el control del volante. El motor gemía, las ruedas patinaban, pero seguíamos. En un momento el lodo nos jaló de lado y sentí que se me paraba el corazón. Ella gritó bajito como conteniéndose y yo le dije, «No te sueltes, no me sueltes». Fue una súplica y una orden al mismo tiempo. Logramos pasar ese tramo casi arrastrándonos. Cuando el camión volvió a terreno más firme, nos quedamos unos segundos respirando como si hubiéramos corrido kilómetros. Carmen empezó a llorar en silencio. Las lágrimas se le mezclaban con el agua de lluvia que seguía chorreándole del cabello. No la interrumpí. Solo le pasé el trapo otra vez y le dije, «Llora lo que necesites, aquí no hay prisa». Sentí una rabia rara, no contra ella, sino contra el mundo, por obligarla a cargar con todo eso sola. Me dije a mí mismo que si había un Dios, ojalá la ayudara a llegar. Después de un rato se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo, como juntando fuerzas. Me dijo que no sabía cómo agradecerme. Yo le contesté que no hacía falta, que en la carretera uno ayuda porque algún día puede necesitar lo mismo. Ella apretó la caja de metal contra su pecho y murmuró que no quería llegar, pero que debía hacerlo, que no podía seguir viviendo con esa culpa. Le respondí que yo la iba a acompañar hasta la puerta si quería, que no tenía que enfrentar eso sola. Ella negó con la cabeza, pero me agradeció con los ojos, bien abiertos y húmedos. Me dijo que tenía que hacerlo sola, que era su promesa. Yo entendí. En la vida hay cosas que nadie puede cargar por ti. Solo asentí y volví a concentrarme en el camino. A lo lejos ya se veían las primeras luces débiles del pueblo, apenas rompiendo la neblina. Sentí un alivio profundo. No solo por haber pasado el tramo difícil, sino porque sabía que ella estaba a punto de cerrar un capítulo que la estaba matando por dentro.
Entramos al pueblo despacio, con el motor casi en ralentí para no despertar a nadie. Era un caserío chiquito, con casas bajas de adobe y techos de lámina oxidada. Algunas luces se veían prendidas, otras apagadas, como si el lugar mismo estuviera dormido. El suelo era puro lodo, con charcos que reflejaban las pocas bombillas encendidas. Carmen me indicó con un gesto hacia una casa al fondo, con la pintura descascarada y una mujer mayor sentada en la mecedora de la entrada, tapada con un rebozo. Detuve el camión frente a esa casa. Apagué el motor y el silencio fue tan pesado que se sentía en el pecho. Carmen se quedó inmóvil, respirando entrecortado, sosteniendo la caja con las dos manos. Le dije que la esperaba, que si quería la acompañaba. Ella me miró con lágrimas contenidas y negó suavemente. Me pidió que solo esperara. La vi bajar con cuidado, los pies hundiéndose en el barro, la lluvia fina empapándole de nuevo el uniforme. Parecía un fantasma, pero uno cargado de vida y dolor al mismo tiempo. La vi caminar despacio, casi temblorosa, hacia la mujer en la mecedora. Cada paso parecía pesarle, como si arrastrara cadenas invisibles. La señora la vio acercarse y enderezó la espalda, pero no dijo nada. Carmen se detuvo frente a ella, bajó la mirada y extendió la caja con manos temblorosas. No pude escuchar lo que decía, pero vi cómo la señora tomaba la caja con cuidado, como si fuera un bebé. Luego, la madre alzó la vista hacia Carmen con ojos llenos de lágrimas, pero sin enojo, sin reproche. Fue un momento tan íntimo que me sentí un intruso viéndolo desde el camión. La madre le puso una mano en el brazo, como agradeciéndole sin palabras. Carmen se dobló un poco, como si se quebrara por dentro, pero se sostuvo. Vi a la señora decirle algo que no alcancé a oír, pero Carmen asintió despacio. Entonces la madre cerró la caja contra su pecho, bajó la cabeza y lloró en silencio. Fue un llanto contenido, sin gritos, puro dolor viejo saliendo como podía. Me dolió el pecho verlas así. Sentí que algo se acomodaba y algo se rompía al mismo tiempo. Cuando Carmen se dio la vuelta para regresar al camión, parecía otra persona. No estaba más erguida ni orgullosa, pero se veía más ligera, como si por fin hubiera dejado algo atrás. Sus botas chapoteaban en el barro y la lluvia ya no la hacía encoger los hombros. Subió a la cabina en silencio, cerró la puerta con cuidado y se quedó ahí, respirando hondo, con los ojos cerrados. No dije nada, solo encendí el motor y esperé a que me diera la señal. Al rato abrió los ojos y me miró con un agradecimiento tan puro que me hizo apartar la vista para no ponerme sentimental. Me dijo con voz ronca que ya podía dormir, que llevaba años sin poder hacerlo bien. Se acomodó en el asiento, abrazándose las piernas, y en menos de un minuto estaba profundamente dormida. Escuché su respiración lenta, pesada, pero en paz. La cubrí con mi chamarra sin despertarla. Me quedé viéndola un rato, pensando en todo lo que había pasado, pensando en lo injusta que es la vida a veces. Arranqué despacio, cuidando de no mover demasiado el camión para no despertarla. La carretera de salida del pueblo estaba aún lodosa, pero ya había amanecido y la lluvia casi había parado. El sol empezaba a romper las nubes, dejando franjas de luz anaranjada sobre los charcos. Miraba por el retrovisor la placa de identificación de Julián colgando del parabrisas, balanceándose con cada bache. El metal frío golpeaba el cristal con un sonido sordo y constante, como un recordatorio. En una parada para cargar diésel, ella todavía dormía. El despachador me preguntó si era mi hija o mi esposa. Le contesté serio: es una soldada. Viene de cumplir una promesa. No explicó nada más y el hombre solo asintió con respeto. Al volver al camión la vi moverse un poco, abrir los ojos despacio y mirarme con cierta vergüenza, como si se sintiera vulnerable por haber dormido tan profundamente.
Le dije que estaba bien, que se había ganado ese sueño. Ella sonrió apenas, pero esa sonrisa era verdadera. Antes de despedirnos, ya en la gasolinera, Carmen sacó la placa de Julián de la cajita. Me la puso en la mano con cuidado, como si pesara mucho más de lo que parecía. Me dijo que quería que yo la tuviera, que los militares llamaban compañero de fuego a quien se quedaba contigo en lo peor, el que no te abandona ni en el miedo. Me quedé mudo. Solo la miré a los ojos, queriendo decirle que yo no merecía eso, pero no salieron las palabras. Ella insistió, cerrándome la mano alrededor de la placa. Le prometí que la iba a colgar del retrovisor y que no la iba a olvidar nunca. Ella me abrazó fuerte, con una necesidad de calor humano que me rompió por dentro. Sentí su frente húmeda contra mi hombro, su respiración temblorosa. Le di un par de palmadas en la espalda, con cuidado, como quien consuela a un hijo. Cuando se separó, tenía los ojos vidriosos, pero la espalda recta. Me dijo, «Gracias», y se despidió con un saludo militar improvisado, que me hizo reír y tragarme el nudo en la garganta al mismo tiempo. La vi alejarse hacia el andén de la central, donde tomaría un autobús de regreso. No volteé a verla más de lo necesario, porque sentía que si me quedaba ahí, la iba a seguir hasta su casa, con tal de asegurarme de que estuviera bien. Encendí el camión y me quedé un rato con el motor en mínimo, mirando la placa de Julián colgando del retrovisor. El metal tenía rayones, estaba opaco por los años, pero pesaba como si cargara todos. Esos recuerdos, esas culpas, esas promesas. Cuando por fin metí primera y empecé a moverme, sentí algo raro. No alivio total, porque nada de eso se borra, pero sí una calma diferente. Una sensación de que a veces la vida te pone en el lugar correcto, aunque sea para acompañar a alguien a cumplir algo doloroso. Mientras salía de la gasolinera, la placa se balanceaba y golpeaba el vidrio con ese sonidito seco. Cada golpe me hacía recordar que hay promesas que se cumplen, aunque te quiebren por dentro, y que uno no necesita uniforme para ser soldado de alguien. Ya de regreso en la carretera, con el motor rugiendo parejo y el sol empezando a calentar el volante, me puse a pensar en todas las veces que había pasado de largo ante alguien pidiendo ride. Esa mañana decidí que nunca más iba a hacerlo con un militar, hombre o mujer, porque uno no sabe qué batalla lleva esa persona encima. No sabe si están huyendo o volviendo, si van por deber o por amor. Y yo, un simple trailero, había aprendido lo que era la lealtad y la palabra dada gracias a una soldada empapada en lodo que no se permitió fallar. No volví a ver a Carmen. No sé si se quedó en el ejército o si dejó todo para siempre, pero su historia se quedó conmigo. A veces, cuando manejo de noche y la placa de Julián choca contra el vidrio, siento que no voy solo, que alguien me acompaña recordándome que ser hombre, ser compañero, es no voltear la cara cuando alguien te necesita, que hay promesas que no son tuyas, pero que puedes ayudar a cumplir. Y por eso sigo parando, aunque sea para preguntar si todo está bien. Porque un día alguien me enseñó el peso y el valor de cumplir la palabra. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme de corazón. Estas historias no son solo mías, son de todos los que rodamos por la vida cargando cosas que nadie ve. Te invito a que comentes aquí abajo qué opinas, si alguna vez ayudaste o fuiste ayudado, o si simplemente quieres dejar un saludo y decirnos desde dónde nos escuchas. Dale like si te llegó esta historia, suscríbete para no perderte las que vienen y mira los otros videos que te voy a dejar al final. Cada uno es un pedacito de esta carretera que compartimos. Que Dios te bendiga y te acompañe donde sea que estés. Que nunca te falte fuerza para ayudar y humildad para recibir ayuda. Gracias por estar aquí. Te abrazo fuerte.